¿Qué? A ver, repítelo. No. Ya estás en directo ya. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos al grupo de Fibonacci. Hoy vamos a hacer... nos estuvieron mandando ejercicios a través de nuestro Instagram y nuestro Facebook. Y vamos a hacer una revisión de ellos, ¿no? Pero primero dime si hay espectadores, pues. Espérate. Que entre la gente. Bueno. Pero ahora di lo que has dicho hace 2 minutos. No sé. Yo no dije nada. Con la función gamma, dice. ¿Cómo no? A ver, repítelo. Jueguitos. Que Enrique y yo. Creo que hay otro espectador, pero no sé quién es. Mira, yo te lo comparto. Tú lo estás viendo, o sea, tú y yo lo estamos viendo. Ale, que sad. ¿La grabo nomás o...? Sí, dale nomás. Ya. Este problema llega gracias a Darwin Torres, que nos propuso este problema. Nos da un cuadrilátero cualquiera, donde uno de sus lados es A, otro de sus lados es B, nos da 40 aquí, 40 grados aquí y 20 grados aquí. Y nos dice que el lado de la base inferior es A más B. Muy bien. Entonces, la solución de este problema, digamos, no es muy sencilla, pero se puede entender, ¿sí? Entonces... Oye, su directo, pues. Sí. Hoy qué fue, estamos viéndolo tú, Enrique y yo. No, yo no lo estoy viendo. Ya, entonces, vamos a hacer este problema. Lo que vamos a hacer, vamos a tener en cuenta 3 propiedades básicas, ¿no? Bueno, no tan básicas, sino que, o sea, ya fundamentales cuando quieres resolver este tipo de problemas de geometría. Uno es cuando tú tienes un ángulo donde mide 60 grados y sus lados son iguales, pues tú puedes completar ese triángulo y tener un triángulo equilátero, teniendo que aquí es 60 grados y aquí 60 grados. Muy bien, una vez determinado eso, pues vamos a ver la otra propiedad que vamos a utilizar en este desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos aquí la segunda propiedad, donde tenemos que aquí es un triángulo equilátero. Y ese triángulo equilátero, cuando tú tienes una bisectriz que pasa por un vértice, tiene 30 y 30, ¿sí? Entonces, lo que dice este teorema, por decirlo así, vamos a tener que este lado y este lado son iguales. Siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué dirán algunos? Pues. Mira, si tú tienes este lado, tienes lado, ángulo, lado. Entonces tienes una congruencia de triángulos, ¿verdad? Por lo tanto, esto de aquí y esto de aquí son igual. Por lo tanto, son isósceles. Entonces no hay mucho que ver aquí, ¿sí? Esta propiedad se cumple por la congruencia de triángulos. Muy bien. Igualmente aquí, mira, si tú tienes este lado, tienes el criterio lado. Y puedes ver que claramente los ángulos siempre van a ser iguales. ¿Por qué? Porque sus lados son iguales
y por lo tanto los triángulos son congruentes, ¿no? Entonces, ¿y qué nos va a servir para resolver este problema? Allá, es que aquí no es un problema sencillo, ¿no? No es un problema, digamos, que tienes que completar ángulos, ¿no? Es un problema que tienes que realizar trazos auxiliares. Entonces, para eso vamos a utilizar algunos trazos auxiliares. Y para eso voy a hacer un trazo auxiliar. Primero un trazo auxiliar de esta manera, ¿sí? Por aquí voy a trazar una línea o un segmento tal que mida 20 grados por aquí, ¿sí? Donde aquí sabemos que todo esto de aquí es A más B por el problema, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer que un poquito más aquí mida A, ¿ok? Un poquito más aquí. Entonces, yo tengo aquí 60 grados, mira. Yo hago esto A y A convenientemente para poder trazar esto de aquí, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente, mira. Yo hago esto tal que... ¿Qué, profesor? ¿Qué voy a obtener con eso? Allá, pues mira, voy a tener 60 aquí y 60 aquí, pero aún no lo voy a colocar. Aún no. No te apresures, papu, no te apresures. Mira, lo voy a poner ahí. A. ¿Ok? Muy bien. Pero date cuenta, mira, yo voy a unir esto con esto. Eso sí. Voy a unir esto con esto. Así todo chévere, ¿no? Así todo bacán. Muy bien. Nosotros tenemos aquí 60 grados. Y ahora, date cuenta, aquí estamos obteniendo un triángulo isósceles, ¿verdad? Aquí estamos observando que es 40 y 40, aquí A, y va a tener que ser A, ¿verdad? Por eso lo pongo ahí, aquí A. ¿Ok? Entonces, aquí es 60, y como aquí es 40, y aquí es 40, aquí es 60, esto de aquí va a tener que ser, obviamente, 40, pues, papu. ¿Por qué? Porque aquí 40, 40, 80, y aquí 100, ¿verdad? Por lo tanto... Aquí nosotros sabemos que aquí va a ser 30 y aquí va a ser 70 grados. Muy bien, listo. Hasta ahí todo bien. Profesor, pero eso no me ayuda en mucho. Ah, como que no. Mira, voy a hacer otro trazo auxiliar, ¿sí? Si no te molesta, voy a hacer otro trazo auxiliar. ¿Ya? Ese trazo auxiliar va a ser de tal forma que utilicemos este dato. ¿Cómo así? Mira. Voy a borrar este 60 por mientras y voy a hacer este trazo auxiliar. No te molestes, ¿ah? Mira, espera, voy a hacer más bonito, voy a hacerlo más bonito. ¿Ok? Voy a hacerlo un poquito más. Oye, sí es espectadores, ¿no? ¿Sí? Sí. Oh. Entonces voy a hacer este trazo auxiliar de esta manera, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué está pasando aquí, profesor? ¿Qué está pasando, señor García? Doctor García. por favor. Entonces, mira, yo voy a hacer este trazo, ¿de qué forma? ¿De qué forma? Ah, ya, pues mira, yo hago este trazo tal que aquí mida B. Y todo esto de aquí, como esto es A más B, yo voy a hacer que todo esto de aquí mida A. ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Para qué, profesor? ¿Para qué se fuerza en tanto? ¿Por qué hace eso? Ah, es que tú no te has percatado de algo, mira. No te has percatado de este triángulo, mira. Tienes que ver más allá de lo que puedas ver, mira. Más allá de lo evidente. Más allá de lo evidente. Tú tienes que ver, como suscriptor del grupo de estudio Fibonacci, tú tienes que ver más allá de lo evidente. Entonces, mira, si yo miro ese triángulo que estoy formando ahí, ¿qué está pasando ahí? ¿Tengo un triángulo isósceles o no? Ah, chévere. Allá, profesor. Entonces yo sé que aquí es 40, aquí debe ser 70.
Oh, muy bien, mi querido Popilo, mira. Ahora, entonces, dime cuánto va a valer aquí para que sea un triángulo isósceles. ¿Debe ser 30 o no? Un saludo para Silvia. Ya. Un saludo para Silvia. Entonces, ahí debe ser 30, ¿verdad? Ya, profe. Entonces, si aquí es 30, aquí debe ser 30 o no. Claro, pues mira. Interesante, ¿o no? Entonces, ¿qué estás observando ahí? Mira, profe, aquí hay una bisectriz. Este sería la bisectriz. Entonces, mira, si yo uno este punto con este punto, si yo uno ese punto con ese punto, ¿qué está pasando, profesor? ¿Qué está pasando ahí? Ya, mira. Interesante. Una cosa que no se han dado cuenta muchos, es que este triángulo pequeñito, aunque no parezca, este triángulo pequeñito es congruente con este triángulo grandote, mira. Mira. ¿No ven? Mira. ¿Y cuál es el criterio, profesor? Mira, es el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿O no? Entonces, ¿qué está pasando aquí, profesor? Muy bien. Mira, algo fácil. Este triángulo es congruente con este triángulo, ¿o no? Muy bien, cierto. ¿Por qué? Por el criterio lado, ángulo, lado. Pero dígame, profesor, ¿para qué le va a servir esa congruencia? Es que no te has dado cuenta del todo. Mira, date cuenta en este triángulo. Tú tienes una bisectriz, ¿o no? ¿Y yo qué te dije en esta propiedad? Esta bisectriz te determina un triángulo isósceles. Ya, profesor. Mira, entonces aquí va a ser un B. Interesante, profe. Entonces, mira, si tienes este triángulo congruente opuesto al 20, aquí va a ser opuesto al 20, todo este lado va a ser B. Ya, profe. Pillín, ya lo vi. Entonces, si aquí es 20, aquí también va a ser 20, ¿o no? Ya, mira. 20. ¿Listo? Listo, profe. Ya. Profe. Muy bien. Halló ese lado, ese ángulo, pero me está pidiendo este ángulo, profe. Ojo. Me está pidiendo este ángulo alfa. Profe, usted me dijo, usted está resolviendo todo y no me dice qué es lo que me pide. Bueno, te pide el alfa, por si acaso. Entonces, por lo tanto, nos está pidiendo ese lado, ¿no? Ese ángulo. Entonces, o bien hay dos opciones, ¿no? Aquí nosotros tenemos en cuenta algo, ¿no? O bien puedes calcular este ángulo o este ángulo para poder hallar este ángulo, ¿sí? Una de las dos opciones. Pero ¿cómo lo haces? Profesor, ¿cómo hacemos eso? Pues algo simple, ¿ok? Algo simple. Bueno, no tan simple, ¿ya? Así que vamos a tratar de hallar una congruencia entre este triángulo y otro triángulo que lo vamos a formar. Pero ¿cómo vamos a formar ese triángulo, profesor? Si yo aún no lo veo. Pues. Mira, ¿qué te parece si aquí yo tengo 20? Yo extiendo este lado. ¿Para qué, profesor? ¿Para qué? No me sirven de nada, profesor, sus prolongaciones. No, en realidad sí, mira. Sería 20 y 30. ¿Esto aquí vendría a ser 50 o no? ¿Y, profe? ¿Y? Como diría nuestro amigo Lewis, ¿no? Entonces, ¿pero para qué, profesor? Pues mira, yo voy a hacer este lado, mira, B, mira. ¿Sí? ¿Para qué? O mejor, mira, algo más simple. Yo hago eso que forme 50, y aquí, mira, sería 40, 30, y yo voy a formar un triángulo aquí, que sea isósceles. ¿Para qué, profesor? Para que aquí sea
50, mira. Yo formo 20, 80 y aquí 80, miren. Ah, ya. Ah, profe, ya le descubrí, mira. Mira, todo este triángulo que está formándose aquí es un triángulo 80, 80, 20, mira. ¿Sí? Si aquí es 80, aquí es 80, aquí es 20. Por lo tanto, si aquí es A más B, todo esto de aquí va a ser A más B. Por lo tanto, aquí, si es todo esto de aquí es A hasta este punto, de este punto a este punto es A, y desde este punto a este punto es B, por lo tanto, todo va a ser A más B, ¿cierto? Pero aquí hay un triángulo isósceles, fíjate. Aquí es B y B. Pero quiero que separes esta figura de esta manera, mira. Quiero que separes esta figura de esta manera. Por lo tanto, mira, va a haber una congruencia, mira. Estamos viendo aquí A, estamos viendo aquí B y aquí B. Mira, date cuenta que aquí es 40 y aquí es 80. ¿Sí? ¿Te estás dando cuenta de algo o no? Este teorema. ¿No? Entonces, vamos a trazar aquí, vamos a trazar la diagonal de este cuadrilátero. ¿Ok? Trazo así. Hago esto para que aquí, todo esto de aquí mida 20 grados. Y todo esto de aquí mida 20 grados. ¿Ok? Luego aquí va a medir 40 grados. Y luego esto de aquí 40 grados. Muy bien. Entonces, eso de ahí, ¿de dónde sale el profesor? Allá, pues mira, estamos utilizándolo aquí, ojo. Ojo, ojo, estamos utilizándolo aquí, profe. Estamos utilizándolo aquí, mira. Aquí sería 20, perdón, aquí sería 40. 40. Aquí debe ser 40. Aquí debe ser 20. Aquí debe ser 20. 20. Muy bien. ¿Y eso en qué nos ayuda, profesor? Profesor, la verdad, yo veo que usted hace trazos auxiliares que no sirven para nada. ¿A qué se hora, dicen? ¿A qué se hora? No, en realidad no, muchachos, mira. En realidad, esto te sirve para un montón. ¿Por qué? Quiero que te fijes en este triángulo, mira. Y si no te has dado cuenta, es porque no te has suscrito, pues. Suscríbete a nuestro canal, mira. Entonces, date cuenta de ese triángulo. Y lo voy a sacar por aquí un ladito, mira. ¿Qué? ¿Lo vas a sacar? ¿Amigo? Cállate. Oh, ya me salió, tío. Entonces lo voy a sacar aquí por un ladito, mira, aquí. Este triángulo, donde tenemos A, B, aquí tenemos 120. ¿Por qué, profesor? 40 más 30 más 80, 120, obviamente, ¿o no? Claro, pues, papu. Entonces, mira, quiero que tengas aquí 120, aquí 40, aquí tienes 20, ¿o no? Ah, claro, profe. Claro, profe. ¿Y eso? ¿Y qué? ¿Y eso qué? Ah, ya. Es que no te has dado cuenta de todo, pues mira. Quiero que te fijes aquí, mira. En este triángulo. Profe, ¿y los triángulos amorosos? En este triángulo, mira. ¿Aún no lo ves? Ya, mira, yo te enseño. Sería 30 más 30, 60. 20 más 20, 40. Sería 100 más 20, 120. No, profe, no. Sí, mira. A, 120, B. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ah, la profe, qué craca. Sí, mira, yo te dije, no me tienes fe, pues mira. En realidad me están pidiendo este lado, este ángulo.
alfa. Pero es suficiente saber este ángulo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo lo sabemos ese ángulo? Ya pues, como estamos diciendo que este triángulo es congruente a este triángulo, entonces decimos opuesto a B, ¿cierto? O sea, 20 va a tener que ser 20 aquí. Por lo tanto, alfa va a tener que ser igual a ¿quién? A todo este ángulo más 20, mira. ¿Por qué? Porque todos están en una recta. Por lo tanto sería 100 más 20, que vendría a ser 120. ¿Muy bien? Entonces, es un problema no muy complicado, ¿sí? Pero, o sea, necesitas de saber cuestiones básicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, si aún no te suscribes, entonces no vas a entender mucho. ¿Ya? Entonces, ese sería el problema número 1 de la noche. ¿Ya? Así que, muchachos, sigan en sintonía con nosotros. ¿Ya? Pues, entonces... Profe, tranquilo. Entonces, chicos, tomen el screenshot, ahí lo dejo. Ahí lo dejo, el screenshot. Oye, me salió, tío. Uy, en aritmética soy un chucha. 1, 2, 3, ya, listo. Bueno, vamos a revisar el siguiente problema. ¿Cuál vas a hacer? Los que me han enviado, pues. Ah, Joel. Los de Joel. ¿Sí? ¿O vas a hacer o vas a hacer el de integrales? No, pues eso después, al último. Oh, pero no está tan difícil, viejo. ¿Cómo son los triángulos amorosos? Dice. A ver, vamos a hacer los problemas de Joel. A ver, vamos, Joel. Vamos a ver sus problemas que ha enviado a nuestro WhatsApp. A nuestro Facebook, perdón. A ver, tómenle. Cópienlo, por favor. Copien, por favor. Copien, dice. Apura ya. Ya borra. Ya puedo borrar. Pon la música, Sí, sí, voy a poner la música. A ver, chicos, pidan su música, sus rolas. Por favor, que no sean, por ejemplo, digamos, No, música ansiosos, ¿no? Por ejemplo, por favor, que sean... La música sin copyright. Pero no lo vamos a subir a YouTube, ¿no? No, sí, fe. Así lo vamos a subir a YouTube. Lo va a subir. Ponte las de armonía 10. ¿Quién dice? Ay, quiere que hagas integral, weón. Hay que hacerle la integral, fe. ¿Serio? Sí, pero. Al final, papu. Está de sueño, dice por eso. Ya. ¿Cómo era su integral? A ver. Bueno, vamos a hacer a pedido de un suscriptor universitario. Un tío. Un poquito más abajo porque ahí no se ve. Ya. Vamos a hacer una integral. Integral de x cuadrado menos 3 X cuadrado menos 3 sobre raíz de x menos 1. Ya. Por favor, que este video no lo vea Olivencia porque me va a matar. ¿Ya? Sí. Para esta integral vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar a todo esto de abajo U. Por favor, Olivencia, no me mates. Ya, mira. Por si acaso hay una charla de infinitesimales el miércoles. Ah, sí, por favor. En la escuela de matemáticas vamos a meter ahí La spam. rata también. Vamos a meter spam. Por si acaso, en
en la escuela de matemática pura va a estar dictando el profesor Olivencia Quiñones Una charla sobre qué son los infinitesimales. Por favor, lo recomendamos, es muy bueno. Ya, muy bien, chicos. ¿Cómo resolver esta integral? Pues muy fácil, pues. Ya hay bastantes maneras de resolver esta integral. Pueden verlo hasta... ¿Cómo se llama ese? Julio Profe, creo, ¿no? Claro, Julio Profe. Sí. Hasta Julio Profe pueden ver. Hasta estudió Julio Profe. Entonces, miren. Pueden derivar aquí, miren. La derivada de u es como así lo hacen, ¿no? Entonces pueden hacer aquí, la derivada de u va a ser igual a 1 sobre 2 sobre la raíz de x, x menos 1, esto por la derivada de x. Ahí está. Fácil, ¿sí? Esto es con el cambio de variable. Para que te vayas a dormir, papu. No, tiene que esperar todo el directo. Cambio de variable. Ay, la mierda. Oye, entonces tú tienes el cambio de variable aquí. Luego, pues te va a quedar de esta forma, ¿no? La integral te va a quedar de esta forma. Ya te va a quedar la integral de ¿quién? Reemplaza. U es igual a menos 1 elevado a la x, o menos 1 raíz cuadrada de todo eso, ¿no? Es igual a u. Entonces vamos a despejar u y nos va a quedar de esta forma, ¿no? Nos va a quedar u elevado al cuadrado más 1, todo esto elevado al cuadrado, menos 3. Pero date cuenta, ¿qué pasa si yo divido esto entre 2 y multiplico por 2? Pues con esto aquí voy a tener la derivada o d de u, ¿no? Y aquí va a ser 2. Ojo, aquí estamos haciendo puro cálculo, ¿ya? Por favor, los matemáticos que me están viendo, por favor no me critiquen. ¿Ya? Es a pedido de los suscriptores, ¿ya? Por favor. Yo sé que ustedes son bien sangrones, pero mira. Entonces tú tienes eso, ¿no? Y tendrías aquí 2 veces la integral de ¿quién? De u a la 4 más 2 veces u al cuadrado más 1, ¿verdad? ¿Qué en este caso va a ser? Ahí lo puedes menos 2 de nada. Menos 2. ¿Todo esto? Diferencial. Sí, Diferencial. sí, porque algunos chistosos hacen dos veces diferencial de u. Sí. Ya los conozco ya. Listo. Entonces tú tienes eso y ya pues papu, es fácil hacer esto, ¿no? Ni modo que te enseñe. Ya pues mira, aquí va a ser 2 veces todo esto de aquí. Una vez tú haces esto, va a ser todo esto aquí, ¿verdad? Ahora, más 2 u, solamente u, ¿verdad? Oh, perdón. No, profe. Esa es la quinta. ¿Qué pasa, profe? Está que deriva ahí. No, esa es la quinta, perdón. Yo soy matemático, pues. A un ingeniero deben pedirle. Por ejemplo, a Julio, profe. Ya, mira. Entonces, viene a ser aquí. Te falta entonces. Menos 2u, ¿verdad? 2u, sí. Profe, le falta la constante. Ah, ya, perdón. Sí, pues, al final, la constante, ahí está. Ahí está tu constante. Pero, profesor, no está en términos de x. Ya, pues. Lo pasamos simplemente a términos de x, ¿o no? ¿No? Yo creo que ya... Bueno, ahí tienen el u. Una vez que tú ya tienes esto de aquí, ya para que lo reemplacen ya... reemplázalo nada más, pues papu, mira. Viene a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada. Pero aguanta. Vendría a ser 2 veces todo esto, la raíz cuadrada de x menos 1, esto es igual a 5 sobre 5 más 2 veces
la raíz cuadrada de x menos 1 sobre 3 entre 3 menos 2 veces la raíz cuadrada de x menos 1. Todo esto más tu constante, pues. Ahí está. Y esa sería la integral de esa después, de esta cosita, ¿no? Y ahí está puesto, muchachos. Claro que se puede simplificar más. Pero ya... Claro, sí, pero ya ahí utiliza tus programas, pues todo eso, ¿no? Así que hasta aquí es el desarrollo, así como le estamos explicando de esa manera. No es muy difícil, ¿no? Es una integral muy, Y si nos muy están simple. viendo los estudiantes preuniversitarios para que vean que si van a ingeniería o... Sí, para los estudiantes nuevos, los cachimbos, esto es más o menos lo que van a ver. Y ahí está, a pedido de un suscriptor, José Pineda, de José Pineda. José Pineda, un saludazo. Aquí está tu problema. Toma el screenshot porque lo va a borrar, ya lo borró. Y ya, a ver. Ahí yo tengo el problema de la masa, si quieres, para hacerlo ahorita o después. A ver, vamos a hacer los problemas de nuestro gran suscriptor. Ah, sí, de Joel, Joel, pucha, que nos ha enviado todo un balotario. Un banco de preguntas. Un banco de preguntas nos ha enviado, a ver. Ah, su madre, qué frío. A ver, vamos a ver. Creo que nuestro fiel amigo Joel ya quedó dormido. A ver. Ah, bueno, pero la primera es la de aritmética, si quieres lo hago yo, ¿no? Allá pues. Adelante, jefe. Tú puedes. A ver, el problema número 1 que nos ha enviado Joel lo va a realizar nuestro gran expositor Luisa. La madre. Pero espérate, porque no encuentro el correo. Mientras yo voy ubicando los otros problemas. Espérate, por acá no. ¿Dónde está? Tengo ese ojito. No, pero no lo tengo problema, pues. Estoy viendo el video aquí. Pura antes de que se desconecten nuestros espectadores. Ya, pero díctame mejor. Díctame. A ver, espérate. Es que mi cel está cargando, pero... Ya, a ver. Pura que me pego de frío, weón. Mal men, ya. Yo me leo para mí mismo. Ya, 5 artesanos tejen 24 chompas en 30 días, ya. Vamos a poner artesanos, los días y las chompas. Dice que 5 artesanos Ya. en 30 días y 24 me parece, ¿no? Sí, dice, 5 artesanos tejen 24 chompas en 30 días. Ya. Si les piden tejer 120 chompas en 50 días, Ya, entonces tienen 120 chompas, en 50 días, 50 días. el número de artesanos doblemente eficientes a contratar para entregar el pedido es... Ya. Entonces, dicen que van a contratar artesanos que son más pros y lo van a hacer el doble de rápido que los anteriores. Entonces, pero primero vamos a tomar nuestro primer dato, que nos dice que 5 artesanos en 30 días hacen 24 chompas. Ahora nos dicen acá que para las 120 chompas van a ser los 5 más
más un X y artesanos que son doblemente eficientes, por lo tanto va a ser 2X, pues, porque va a ser doblemente eficiente. Ya, entonces esto nos tiene que dar 120, ¿no? Entonces sería 5 más 2X por 50. Esto nos tiene que dar 120 chones. Sí, pues. Sí. Ya, pues. Entonces acá simplemente vamos a reemplazar, mira. ¿Qué te parece si este 24 lo multiplicamos por 5? Entonces acá también lo vamos a multiplicar por 5. Entonces nos quedaría simplemente 25 por 30. Ya está. Sacamos el 25 acá, nos queda 2. Sería 10 más 4x es igual a 30. 4x sería igual a 20. Por lo que la cantidad de artesanos doblemente eficientes que deben contratar sería 5. Ya está, ese es todo el problema, Pau. Bueno chicos, ya ven que no está difícil. Este es un problema muy Clásico de aritmética. Sí, muy clásico de aritmética. Solamente hay que tener en cuenta el número de artesanos, el doble de eficientes, es como si valieran por 2 personas, ¿no? Listo. Vamos a hacer otro problema enviado por nuestro amigo Joel. Ya habíamos dicho que nos envía un balotario total. Así que vamos a complacer a nuestro amigo Joel. Así que tomen el screenshot. Ojo, vamos a tratar de subir la práctica. Tal vez una práctica donde tenemos todos los problemas. ¿Sí? Así que por favor, no se alarmen. ¿Ya? Ahí pueden tener la práctica y luego van a tener la resolución en video. Oye, entonces vamos a borrar esto. Voy a ponerlo al lado, pues. Oye, espérate, la clave sería la B. La clave es la B. Ahí, Listo. vamos a ver. Vamos a ver el problema. El siguiente problema. ¿Sí lo tienes ahí o te dicto? Sí, aquí lo tengo. Creo. Ya. A ver. Sí, M. A ver. Ya saben que pueden dejar sus preguntas si tienen alguna más. Pueden dejar sus preguntas ahorita para ir haciendo. Ya que yo estoy ahorita un poco desocupado ya. A ver. Esta pregunta corresponde a la pregunta número 82 de nuestro amigo Joel. Dice que sea m igual a x. ¿Se ve ahí, jefe? No, un poco más abajo. A ver, entonces Una cuarta más abajo. sea m igual a x sobre x al cuadrado menos 5x más 9. Nos pide el mínimo valor que alcanza m para valores reales de x. Ojo, este dato de valores reales de x nos va a ayudar mucho en la resolución, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos este problema. ¿Cómo solucionamos este problema, no? Muy bien, vamos a una simple solución de esta manera, ¿no? Tú tienes este problema. ¿Qué te parece si utilizamos de esta manera? Como nosotros podemos mandar a multiplicar, no, así de esta manera, y tenemos aquí x, ¿verdad? Nada del otro mundo. Luego vamos a multiplicar por distributividad y vamos a tener mx al cuadrado menos, está sumando, pasa a restar, oh profe, qué crack, 5m más 1 x más 9m
esto igual a 0. Muy bien. Ya, profe, y... Ah, miren. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí, pues? Nos está diciendo que aquí los x, o sea, este resultado es un resultado equivalente de ese resultado, ¿no? Entonces, nos está diciendo que este resultado se cumple para x, para los valores reales de x. O sea, la ecuación toma valores reales de x. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya, pues que la discriminante, ojo aquí, la discriminante, como tenemos una ecuación cuadrática, la discriminante siempre va a ser mayor o igual que 0, porque son valores reales. Ojo, no te estoy diciendo únicos ni diferentes, ¿sí? Así que vamos a tomar también la igualdad, pues, ¿me entienden? Entonces, luego, la discriminante tiene que ser mayor o igual que 0. Muy bien, como la discriminante tiene que ser mayor o igual que 0, aquí vamos a tener el b elevado al cuadrado, la discriminante, ojo, recuerden, la discriminante es b al cuadrado menos 4 veces a por c. Sería menos 5m más 1, todo esto elevado al cuadrado menos 4 veces m por 9m, esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿A poco no, carnal? Mira. Entonces, aquí vendría a ser, este menos, no importa en realidad, vendría a ser 25m al cuadrado. El doble del primero por el segundo vendría a ser 10m más 1 menos 36m al cuadrado. Esto tiene que ser mayor que 0. Pero date cuenta que aquí vamos a pasar al otro lado, te va a quedar 0 mayor o igual que 11 elevado a la m al cuadrado, multiplicado por m al cuadrado, perdón. Esto menos 10m más 1. Y esto de aquí podemos factorizarlo aún. Entonces va a quedar 0 menor o igual que ¿quién, profesor? ¿Quién? 11m más 1 multiplicado por m menos 1. ¿Es así o no? Ya pues mira, descomponlo. 11, 1 y 1, 1. El 11 aquí en este caso, bueno, lo voy a hacer aquí ya para que no me pifeen. A ver, aquí sería 11m y aquí 1 y 1. Aquí vendría a ser menos y aquí vendría a ser más. ¿Sí? Perdón. Aquí vendría a ser menos. ¿Sí? Aguante, profe, aquí es menos, pe. Ah, ya. Gracias. Aquí debe ser menos. Y por lo tanto, aquí si es menos, aquí debe ser más. ¿Sí? Entonces, aquí se cumple esto. Por lo tanto, estamos diciendo que en la recta de los reales, el m aquí va a estar entre menos, hallamos los puntos críticos, ojo, ¿sí? Está entre más, menos, más. Y sabemos que se agarra esta zonita, ¿verdad? Por lo tanto, estamos diciendo que m va a ser mayor o igual que menos sobre 11 y menor que 1. ¿Cierto? Muy bien, entonces, ¿qué decimos acerca de esto? Nos está pidiendo el mínimo valor que alcanza m para los valores reales de x. Entonces, ¿cuál es el mínimo? Pues m mínimo vendría a ser igual a menos 1 sobre 11. Y esa sería la respuesta al problemita mandado por nuestro amigo, ¿cómo se llama? Joel, ¿no? Sí, Joel. Nuestro amigo Joel. Ya, a ver si alguien nos puede decir cuánto tiempo llevamos en directo, para ver si cortamos ya para que no sea muy pesado de subir. 34 minutos. ¿34? Entonces todavía. Profe, derivame el corazón, dice. 43 minutos, perdón. Oye, entonces todavía. Entonces, vamos a ver, tomen. Joel, si lo estás viendo, toma el screenshot, por favor. Para avanzar. Ya, ¿cuál vas a hacer?
Vamos a hacer el siguiente, pues, ¿El del polinomio? el de división polinómica. A ver. Yo quiero empezar. Yo empiezo el siguiente con el problemita de la masa. Bueno, el de masa y después ya vemos si. El otro no lo he visto todavía, pero bueno. ¿Qué? La señorita Massa. ¿La señorita Massa está en directo? Creo que ya se durmió ya, pero. Bueno. De todas maneras, pues que lo vea ahí, pues. Listo. Por el final, pues, entonces. No. Entonces, Demasiados problemas. vamos a borrar este problema. Porque le digo en el corazón. Yo creo que te debíamos integrar, papu, más bien. Le digo en el corazón. Aguanta. Ay. Ya bueno, de ahí le recoge la arena. Pero vamos a seguir con el directo. El problema que nos envió nuestro amigo Joel dice: cociente notable, x elevado a la 15 menos 2 elevado a la 15 sobre x elevado a la 3 menos 2 elevado a la 3. Muy bien. Perdón, en este caso en su problema está como 8. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos este problema? Oye, ya saben que yo lo puse 2 elevado a la 3 porque obviamente 8 es 2 elevado a la 3, ¿no? ¿Y para qué es así? Pues para darle forma a este cociente notable, ¿no? Para esto de aquí, para calcular la suma de coeficientes, ojo, hay que calcular el polinomio o el resultado del cociente notable en sí, ¿no? Profesor, ¿cómo va a ser eso, pues? Bueno, muchacho, es una fórmula sencilla, en realidad. Profe, ¿por qué estás bueno? En realidad eso es una forma sencilla de calcular. Ya. Sería, el término K vendría a ser, ojo, muy fácil, ¿no? Ojo, aquí sería x elevado a la 3, todo esto elevado a la n menos k. Pero n, ¿cómo lo hallamos? N lo hallamos entre la división de 15 sobre 3. ¿Sí? Los coeficientes, ¿no? O sea, perdón, los exponentes los dividimos y eso de ahí vendría a ser el n. En este caso el n vendría a ser igual a 5. Muy bien, entonces, si el n es igual a 5, ¿no? Y entonces el término va a depender del k, ¿no? O sea, si es el término 1, va a depender del k. Muy bien, entonces aquí vamos a multiplicar por un 2 elevado a la 3, ahora multiplicado por ¿quién? Por un k menos 1. ¿Por qué, profesor? Ya, pues esa es la fórmula del término késimo de una división o un cociente notable, digamos, ¿no? Entonces tú tienes esto, pues, ¿no? Por lo tanto, ¿qué está pasando, pues? Si hay 5 términos en el cociente notable, ¿cómo hallamos su suma de coeficientes? Pues muy bien, pues. La suma de coeficientes
La suma de coeficientes va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta 5. ¿Cómo así, profesor? Ya. Mira, voy a hacer una introducción algo fácil, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un polinomio de esta manera, ojo que esta división te va a dar un polinomio. Si, por ejemplo, tú tienes un polinomio así, algo fácil, ¿no? X más C, esto, un polinomio que depende de X. ¿Cómo hallamos la suma de sus coeficientes? Ojo que A, B, C son sus coeficientes. Pues muy fácil, ¿no? Cuando P de X, o sea, X vale 1, ¿no? Cuando X vale 1, aquí vamos a tener A 1 elevado al cuadrado más B 1 más C, ¿verdad? Que va a ser A más B más C, que esto de aquí es la suma de coeficientes, ¿sí? Entonces, en cualquier polinomio que tú tengas, si tú evalúas en 1 al polinomio, siempre vas a tener la suma de coeficientes. Muy bien. Entonces, si nosotros evaluamos a este de aquí, a la suma de todos los términos, ojo aquí, este término depende de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular aquí, en realidad estamos calculando el término de cualquiera, ¿no? El desarrollo del término cualquiera, digamos, ¿no? En ese caso. Por ejemplo, si aquí es 3, aquí el 3 y el 3, ¿verdad? No hay problema. Pero si nosotros queremos la suma de coeficientes, entonces aquí vamos a tener que evaluar en 1, pues. ¿Sí? Vamos a tener aquí 1 elevado a la 3, 5 elevado a la k, ¿verdad? Por 2 elevado a la 3 por k menos 1. Profesor, ¿por qué lo evalúa en k? Ya pues, ahí te estoy diciendo la razón, ¿no? Entonces, lo único que nos quedaría resolver es lo siguiente, ¿no? 5 xk1, ¿verdad? O sea, lo único que nos quedaría resolver es lo siguiente. Es esta sumatoria, ¿sí? Que no es muy difícil. Mira, si k vale 1, o sea, va a ser 0, ¿verdad? Si k vale 2, va a ser 2 elevado a la 3, o sea, 8. O vamos a ponerlo así, ¿no? 2 elevado a la 3, más si k vale 2, va a ser 4 elevado a la 3, luego va a ser 8 elevado a la 3 y 16 elevado a la 3. Que esto de aquí te va a dar un resultado de 4681. Y esa sería la respuesta a la pregunta de nuestro amigo Joel, ¿no? A la segunda pregunta que nos envía nuestro compañero Joel. Muy bien, vamos con el desarrollo de los problemas. Y el siguiente problema también llega gracias a Joel. A ver. Un momento para ver cuánto tiempo vamos. 53. Ya, gente, vamos a cortar el directo. Vamos a empezar otro ahorita. Vamos a empezar otro directo Para que no se demore minutos sí, para que no se demore tanto en recibir. Y ahorita empezamos otro. Ya amanecí, va a ser papus, así que estén atentos aquí. Sigan pendientes al canal. Bueno, a la página de Facebook.